Hola amigos, en este nuevo video vamos a hablar sobre los números racionales y vamos a resolver 30 ejercicios que serán divididos en 3 videos, cada uno con 10 ejercicios cada uno. Y vamos a comenzar con el problema número 1, que dice de la siguiente forma. El resultado de la expresión 8 séptimos por paréntesis 2 quintos menos 3 octavos es... Bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que voy a hacer va a ser resolver lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 2 quintos menos 3 octavos. En esta expresión lo que debemos hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre 8 y 5, que va a ser 40, y 5. ¿Por cuánto me da 40? Por 8. Entonces 8 por 2, 16. Menos 8 por cuánto me da 40? Por 5. Entonces 5 por 3, 15. Esto me da 1 sobre 40. Entonces ahora solo queda multiplicar 8 séptimos por 1 sobre 40. Acá puedo simplificar en 8 y me queda arriba 1. Acá abajo me queda 5. Entonces me quedaría 1 sobre 7 por 5, 35. Entonces la alternativa correcta sería la letra C. Ejercicio número 2. Una fracción con numerador y denominador positivo aumenta su valor si 1. El numerador aumenta. 2. El denominador aumenta. O C. El denominador disminuye. Ya. Bueno, para hacer este ejercicio vamos a evaluar. Bueno, el primero dice el numerador aumenta. Por ejemplo, si tuviéramos 4 medios. Si nosotros aumentamos el numerador, recordando que lo de arriba es el numerador y la parte de abajo es el denominador. Si aumenta este, por ejemplo, aumenta 6. Acá vamos a tener 2 y acá vamos a tener 3. Entonces, esta se cumple. Ahora, evaluemos la opción número 2. El denominador aumenta. Tuvimos 4 dividido en 2. Y ahora hagamos que aumente este valor. Si este valor aumenta, por ejemplo, aumentémoslo a 4. Acá tengo 2. Y cuando aumenta el denominador, acá voy a tener 1. Entonces, acá no aumenta su valor, sino que disminuye. Por lo tanto, esa alternativa sería incorrecta. Y la alternativa número 3 nos dice que el denominador disminuye. Por ejemplo, si tenemos 10 sobre 2 y el denominador disminuye a 1, acá tendríamos 5 y acá tendríamos 10. Entonces, cuando disminuye el denominador, efectivamente aumenta su valor el número. Por lo tanto, la alternativa correcta sería solo 1 y 3, alternativa E. Ejercicio número 3. En un curso de 40 estudiantes, los quinto octavos del total son niños. Si a mediados de año ingresan al curso 5 niñas, ¿cuál será la fracción respecto del total que representa a las niñas del curso? Bueno, para resolver este problema debemos saber inicialmente a cuántos niños corresponde los quinto octavos del total. Por lo tanto, voy a hacer una regla de 3, es decir, 40 estudiantes va a corresponder a mi total, dado por 1, y quiero saber cuántos niños son 5 octavos. Entonces, hago la multiplicación, x es igual a 40 por 5 octavos. Entonces esto sería 40 por 5, 200, 200 dividido en 8, 25. Por lo tanto, los quinto octavos del total son niños y eso corresponde a 25 niños. Entonces, si tenemos 25 niños y hay un total de 40 estudiantes y a eso le restamos los 25 niños, concluimos que hay 15 niños. Entonces, después nos dicen que a mediados del año ingresan al curso 5 niñas. Entonces, si tenemos 15 niñas y después a mediados del año ingresan 5 más, quiere decir que vamos a tener 20 niñas. Y nos preguntan,
¿Cuál será la fracción respecto del total que representa a las niñas del curso? Entonces ahora hacemos lo inverso. Si tenemos 45 estudiantes, esto va a corresponder al total, representado por 1. Y sabemos que 20 son niñas, queremos saber cuál es la fracción que representa el total de niñas. Entonces, resolvemos la regla de 3. 45 por x es igual a 20 y x es igual a 20 sobre 45. Esto lo podemos simplificar en 5 y nos queda 4 y 9. Entonces el total en fracción que representa a las niñas del curso, después de que a mediados de año ingresaron 5 niñas más, es 4 novenos. Por lo tanto, la alternativa A es la correcta. Ejercicio número 4. Una barra de aluminio mide 0,8 metros. Por efecto de los cambios de temperatura, luego de 15 horas, aumentó en una milésima parte su longitud. ¿Cuál será su medida? Bueno, entonces para resolver este ejercicio, tenemos que tener en cuenta que inicialmente la barra medía 0,8 metros. Por lo tanto, esto va a corresponder a un 100%. Vamos a denotar por un número entero el número 1. Y nos dicen que aumentó en una milésima parte su longitud. Entonces nosotros queremos saber a cuánto corresponde esa milésima parte. Y anotamos acá una milésima. Por lo tanto, resolvemos esta regla de 3 y nos queda que x es igual a 0,8 metros por 1 sobre 1000. Y esto sería igual a 0,0008 metros. Entonces, si la longitud inicial era 0,8 metros, la longitud final va a ser igual a 0,8 metros más la variación dada por x, la variación de x. Entonces, al hacer la suma, 0,8 más 0,008, recordando que los ceros a la derecha después de un número no tienen influencia. Perdón, aquí me falta un 0. Hacemos la suma. Entonces sería 8008 0,8008 metros, que es la unidad de medida. Entonces, por lo tanto, ¿cuál será su medida? Alternativa D, alternativa correcta. Ejercicio número 5. Si n es un número entero negativo distinto de menos 1, ¿cuál de las siguientes fracciones es la menor? Entonces, para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es reemplazar la n por menos n, ya que es un número entero negativo que es distinto de menos 1. Entonces, vamos a ir reemplazando en cada alternativa 1 sobre n, pero n recordemos que es menos n. Entonces, por lo tanto, esto nos quedaría menos 1 sobre n. Alternativa B, menos y n, recordemos menos n sobre 1 y nos queda más n. Luego la alternativa C, menos 1 sobre menos n elevado a 4. Recordemos que cuando tenemos un número negativo elevado a una potencia par, ese número queda positivo. Por lo tanto, esto nos va a quedar menos 1 sobre n elevado a 4. Alternativa D, 1 sobre 2 por menos n, esto nos quedaría menos 1 medio de n. Y la alternativa E nos quedaría 1 sobre menos n al cubo. Y recordemos que cuando tenemos un número negativo que está elevado a una potencia impar, este queda negativo. Por lo tanto, esto nos quedaría menos 1 sobre n elevado al cubo. Ahora procedemos a ubicar las expresiones que obtuvimos anteriormente, es decir, menos 1 sobre n, menos 1 sobre n elevado a 4, menos 1 sobre 2n y menos 1 sobre n al cubo en la recta numérica. Y recordemos que cuando tenemos una fracción y a medida que aumenta el denominador, ese número se va haciendo más pequeño. Por lo tanto, este va a ser el menor, después va a ser este, después viene este y después viene este. Pero acá hay una salvedad, que estos números son negativos. Entonces, en los números negativos ocurre lo contrario de los positivos. Es decir,
Mientras mayor sea el número negativo, será menor. Por lo tanto, acá el número que es mayor, pero con signo negativo, es menos 1 sobre n. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra A. Ejercicio número 6. Si A es igual a 1/3, B es igual a 4/5 y C es igual a 25/4, entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Y nos dan las siguientes alternativas. Alternativa 1, 2 y 3. Bueno, lo que yo hice acá fue anotar cada letra y reemplazarla por los números. Entonces, B vale 4/5 y C vale 25/4. Hago la multiplicación de esto y acá puedo simplificar los 4. Y 25 - 5 me da 5. Y este al cuadrado sería 1 al cuadrado 1 y 3 al cuadrado 9. 5. ¿Es menor que un noveno? No. Por lo tanto, esta la descartamos. Luego, la 2 tenemos 4 por 1, 4, 5 por 3, 15. Pero nos piden el inverso y nos pregunta si es menor a 25/4. Entonces, esto lo damos vuelta y nos queda 15/4 es menor que 25/4. Y efectivamente esto sí se cumple. Este es mayor, 25/4. Luego tenemos B sobre C menor que A. Acá dividimos B sobre C, medios con medios y extremos con extremos. Entonces nos quedaría 4 por 4, 16 y 25 por 5, 125. Eso es menor que 1/3. Acá podemos hacer la comparación de fracciones, es decir, multiplicar cruzado, 16 por 3, numerador de esta fracción con el denominador de esta y el numerador de la segunda con la primera. Entonces 16 por 3 y comparamos con 125 por 1. Entonces, ¿cuál va a ser mayor? 125 es mayor que 16 por 3. Por lo tanto, esta sería mayor y podemos concluir que se cumplen la alternativa 2 y la alternativa 3. Es decir, solo 2 y 3. La alternativa correcta sería la alternativa D. Ejercicio número 7. En un triángulo, rectángulo isósceles, ambos ángulos y interiores agudos disminuyen en 1/3 su medida. Entonces la medida del tercer ángulo interior del triángulo resultante debe: A. Disminuir su tercera parte. B. Aumentar en su tercera parte. C. Disminuir en sus 2/3 partes. D. Aumentar en 2/3 partes. Y E. Aumentar en su novena parte. Bueno, recordemos que el triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos de 45 grados. Entonces a nosotros nos dicen que dos ángulos interiores disminuyen en 1/3 su medida. Entonces si tenemos 45 grados y sacamos la tercera parte, van a ser 15 grados para los dos triángulos interiores agudos. Entonces, si teníamos ángulos de 45 grados, ahora vamos a tener ángulos de 30 grados. Matemáticamente la expresión tiene que ser que la sumatoria de los ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Es decir, 2 alfa, porque son ángulos iguales, más beta igual a 180 grados. Hacemos esa comprobación. Es decir, 2 por 45 grados más 90 grados igual a 180 grados. Y 180 grados igual a 180 grados. Entonces después, como habíamos dicho anteriormente, los ángulos disminuyen en su tercera parte, quedando ahora ángulos de 30 grados. Entonces, utilizando la expresión anterior, 2 por 30 grados, que son los ángulos que disminuyeron en 15 grados, más beta debe ser igual a 180. Por lo tanto, 60 grados más beta es igual a 180 grados. Entonces beta nos queda 180 grados menos 60 grados. Y eso nos da 120 grados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos un ángulo recto beta de 90 grados. Pero necesitamos que sea de 120 grados. Entonces nos hacen falta 30 grados adicionales. Y si yo tengo que 30 grados, voy a sacar a cuánto corresponden de 90 grados. Es decir, voy a sacar una proporción. Y esta proporción al simplificar nos da 1/3. Es decir, para que se cumpla lo anterior,
beta debe aumentar en 1/3 su parte. Entonces, al aumentar beta en 1/3 su parte, se cumple lo anterior. Es decir, con la disminución de los dos ángulos interiores agudos, puedan sumar 180 grados. Ejercicio número 8. En un triángulo ABC, uno de sus ángulos interiores mide X, el segundo mide 30 grados más que la mitad del anterior, y el tercer ángulo mide la tercera parte de X aumentado en 18. ¿Cuál es la diferencia entre el mayor y el menor ángulo interior del triángulo ABC? Bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que necesitamos saber es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo va a ser 180. Entonces la sumatoria de los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Y nos dicen que el primer ángulo mide X, el segundo mide 30 grados más que la mitad del anterior, es decir, X medio, la mitad del anterior más 30 grados. Y finalmente el tercer ángulo mide la tercera parte de X, aumentado en 18 grados. Y nos preguntan la diferencia entre el mayor y el menor ángulo interior del triángulo ABC. Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es armar una ecuación. Es decir, X más X medios más 30 grados más X tercios más 18 grados. Eso tiene que ser igual a 180 grados. Y ahora resolvemos esta ecuación, es decir, juntando los términos semejantes, todos los que tienen X más X medios más X tercios, y todo lo que tiene números, es decir, 30 grados más 18 grados. Eso es igual a 180 grados. Entonces, dejamos las letras en un lado y pasamos los números al otro. Por lo tanto, nos va a quedar X más X medios más X tercios más 48 grados igual a 180 grados. Y después 180 grados, pasamos el número hacia el otro lado, el 48, y como está sumando a la izquierda, a la derecha pasa restando. Y sacamos el mínimo común múltiplo de esta expresión, que sería 6. 1 por cuánto me da 6 por 6. 6 por X, 6X. 2 por cuánto me da 6 por 3. 3 por X, 3X. Más 3 por cuánto me da 6 por 2. Entonces, 2X. Entonces nos queda 9X más 2X, 11X sobre 6 es igual a 180 menos 48. Y eso es igual a 132. Entonces ahora resolvemos esta ecuación. 11x va a ser igual a 132 por 6 y x va a ser igual a 132 por 6 dividido en 6. Perdón, aquí me había equivocado, era 11. Entonces esto nos da 132 por 6 y en 11 nos da 72 grados. Entonces ahora, como tenemos el valor de x, vamos a ver el valor de cada ángulo, es decir, el valor del primer ángulo, del segundo ángulo y del tercer ángulo. Entonces, viendo las expresiones anteriores, el primer ángulo tenía un valor de x, es decir, 72 grados. El segundo era x medios más 30 grados. Y el tercero era la tercera parte de x, es decir, 72 grados dividido en 3 más 18 grados. Entonces el primer ángulo es 72 grados, este va a ser igual a 72 dividido en 2, 36, más 30, 66 grados. Y el tercer ángulo va a ser 72 dividido en 3, que serían 24, más 18 grados. Y eso nos daría un total de 42 grados. Y nos pedían la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces 72 es el mayor y 42 es el menor. Entonces la diferencia entre estos dos, 72 menos 42 grados, va a corresponder a 30 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta es
la letra, perdón, sí, la letra, la letra C. Ejercicio número 9. En un estanque tiene ocupadas sus 3/4 partes con agua. Si se le agregan 500 litros, el agua ocupa hasta los 5/6 del estanque. ¿Cuál es su capacidad? Bueno, para hacer este ejercicio, lo que tenemos que hacer es utilizar la información que nos están dando. Nos dicen que un estanque tiene ocupadas sus 3/4 partes con agua, pero no sabemos cuál es la cantidad de agua. Es decir, X es a 3/4 y después nos dicen que se le agregan 500 litros. Es decir, a una cantidad X de litros que no sabemos cuál es, le agregamos 500 litros y dice que eso ocupa los 5/6 del estanque. Entonces aquí con esta información nosotros vamos a obtener el valor de la capacidad del estanque cuando ocupa 3/4 de su capacidad y cuando 5/6 de su capacidad tienen agua. Entonces, X por 5 sobre 6 va a ser igual a X más 500 por 3/4. Entonces nos queda 5X sobre 6 es igual a 3X más 1500 y eso sobre 4. Ahora paso este 4 hacia la izquierda, está dividiendo, pasa multiplicando, 5 por 4, 20X sobre 6 es igual a 3X más 1500. Y ahora quiero eliminar ese 6, entonces multiplico por 6 en ambos lados. Me queda 20X es igual a 6 por 3, 18X, 1500 por 6 serían 9000. Y después dejo la X en un lado y los números en el otro. Es decir, 20X menos 18X es igual a 9000. Y por lo tanto 2X va a ser igual a 9000. Y X nos da que es 4500. Entonces, ¿qué quiere decir este 4500? Quiere decir que cuando tengo 4500 litros, 3/4 de su capacidad tienen, a 3/4 de su capacidad hay 4500 litros. Y a 5/6 de su capacidad hay 5000 litros de agua. Por lo tanto, para saber cuál es la capacidad del estanque, debo utilizar una de las dos informaciones que nos dieron. Yo voy a usar, por ejemplo, la información de 5/6. Es decir, a mi total, que corresponde a la unidad, y con 5000 litros, yo sé que se ocupan el 5/6 de su capacidad. Entonces, X por 5/6 va a ser igual a 5000 y X va a ser igual a 5000 por 6 sobre 5. 5000 dividido en 5 serían 1000 y 1000 por 6 serían 6000. Entonces la capacidad del estanque cuando está completo es de 6000 litros. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa A. Ejercicio número 10. Un partido de fútbol se desarrolla en dos tiempos de 45 minutos cada uno. ¿Qué fracción del tiempo que dura un partido queda cuando han transcurrido 15 minutos del segundo tiempo? Entonces, sabemos que cada tiempo dura 45 minutos. Es decir, hay dos tiempos de 45 minutos. Por lo tanto, sabemos que el partido tiene una duración de 90 minutos, porque 2 por 45 va a ser igual a 90 minutos. Y nos dicen que qué fracción del tiempo que dura un partido queda cuando han transcurrido 15 minutos del segundo tiempo. Es decir, como ya están en el segundo tiempo, quiere decir que ya transcurrieron 45 minutos del primero y los 15 del segundo. Por lo tanto, ya tendríamos transcurrido del partido 60 minutos. Además, sabemos que el partido dura 90 minutos. Entonces, de 60 minutos, perdón, de 90 minutos han transcurrido 60 minutos. Ahora simplificamos y nos queda 2/3. Eso es lo que ha transcurrido
del partido, pero nos preguntan cuánto es lo que queda. Porque dicen, ¿qué fracción del tiempo que dura un partido queda cuando han transcurrido? Entonces esto es lo que se lleva del partido. Entonces, si el partido dura 90 minutos, quiere decir que esto son 3 tercios menos 2 tercios de lo que ha transcurrido, y eso sería igual a 1 tercio. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra I. Bueno amigos, con esto terminamos la primera parte de estos ejercicios. Recuerden que serán 3 partes las que serán subidas, cada una de 10 ejercicios. Y no olviden suscribirse antes de irse, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en un próximo ejercicio. Que estén muy bien. Saludos.